Veamos ahora algunas gráficas importantes que tenemos que conocer que relacione la presión, la temperatura y el volumen en un gas ideal. Lo primero que vamos a ver, vamos a usar este simulador para recrear, ¿sí?, la ley de Boyle. Básicamente el experimento va a consistir en variar el volumen, ¿sí?, y ver cómo cambia la presión en el aire que está encerrado dentro de esta jeringa. Tenemos una jeringa que está este extremo conectado a un manómetro y yo puedo acá mover el émbolo e ir viendo cómo cambia la presión del gas que está acá dentro. En esta práctica es importante que se mantenga constante la temperatura. Si yo lo que hago es comprimir y descomprimir el gas de una manera muy rápida, se van a producir un montón de procesos que van a hacer que la temperatura del gas interna aumente. Entonces, la idea cuando uno hace esta práctica es ir modificando levemente el volumen de manera tal de que no afecte a la temperatura del gas adentro. Como vamos a usar un simulador, eso vamos a hacerlo un poco más rápido porque tampoco queremos que el video se extienda mucho, pero esto es un dato importante. En esta práctica lo que se trata de mantener constante es la temperatura, para solamente ver cómo cuando uno modifica en el volumen cambia la presión del gas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir comprimiendo el gas y la tabla va tomando valores, ¿sí?, de presión en función de cómo voy haciendo las compresiones. Vean que voy tratando de tomar unos cuantos datos, porque después lo próximo que vamos a hacer es graficarlo y vamos a ver qué gráfica me queda. 28, 30. Bien, ahí tenemos 2, 4, 6, 7 valores, así que ya tenemos una buena cantidad de datos para graficar. Esta es la gráfica que me queda. Tenemos presión y volumen. La relación que hay con la presión y el volumen de un gas a temperatura constante, vean que me queda esta curva que tenemos acá. Estos son los puntos que se me dio, ¿sí? ¿Lo ven? Presión, volumen. Presión y volumen. ¿Qué me quiere decir esto? Que a medida que yo voy disminuyendo el volumen, aumenta la presión. Lo cual tiene bastante sentido, porque si la cantidad de aire permanece constante, si yo disminuyo el volumen, va a ser mayor la cantidad de impactos de las moléculas de aire en las paredes del recipiente. Por lo tanto, está aumentando la presión. Es interesante ver cómo queda la gráfica de la inversa de la presión en función del volumen. Y la gráfica de la inversa de la presión en función del volumen, ahí sí nos queda una línea recta, ¿sí? Lo más común, igualmente, es ver este tipo de gráficas de presión-volumen y esta curva que tenemos de esta manera. La otra gráfica que es importante, ¿sí?, también la podemos ver como la ley de Charles. Vamos a graficar cómo cambia el volumen de un gas a modificar la temperatura. Modificamos la temperatura y vemos qué sucede con el volumen del gas. En este caso, lo que va a mantener constante, lo que vamos a mantener constante, va a ser la presión del sistema. Lo que antes era nuestra variable dependiente, ahora va a ser una variable controlada. La presión del sistema permanece constante. ¿Cómo hago para controlar la presión? Bueno, este cuerpo que está acá arriba tiene la particularidad de que se puede mover, ¿sí? Sería como un pistón que puede subir o bajar libremente. Lo importante es que este pistón no deja escapar el gas hacia afuera, no tiene roce con las paredes, estamos trabajando con un simulador, así que esa parte ya la descartamos. Y el peso de este cuerpo también permanece constante durante toda la experiencia. Quiere decir que la fuerza que hace este pistón hacia abajo, hacia todo el volumen, permanece constante. Es una gráfica a presión constante y lo que escribimos recién, vamos a cambiar la temperatura y ver qué pasa con el volumen. Lo primero que voy a hacer es enfriar todo lo que puedo este cuerpo. Ahí estamos.
a medida que enfrío el cuerpo, vemos como el volumen disminuye. ¿De qué manera está disminuyendo? Línea recta. Quiere decir que en estos gráficos de volumen en función de la temperatura, lo que me queda es una línea recta que si yo continúo esta línea va a pasar por 0. ¿Sí? Es una condición obviamente ideal porque no se puede llegar a el 0 absoluto. Al aumentar la temperatura, lo que vamos a ver es que el volumen aumenta, es decir que el gas se está expandiendo. Ahí lo podemos ver en la gráfica. Estas son dos gráficas importantes a la hora de trabajar con las gases ideales. Tenemos que tener en claro estas gráficas.